hoy día nosotros ya estuvimos viendo y estuvimos analizando algunos elementos del género dramático. Nosotros comenzamos el género dramático, chiquillos, entendiendo que los elementos que nosotros podemos observar son los elementos que nosotros podemos identificar también dentro de una obra. Y que son la parte externa, que es lo que nosotros podemos observar. Hoy nos vamos a detener en identificar los elementos internos dentro del género dramático, ¿ya? ¿Cuál es la columna, verdad?, con la cual nosotros tenemos que tomar en cuenta para identificar, para verificar cómo se desarrolla una obra, y cómo nosotros, a medida que vayamos leyendo, vamos a ir incorporando y vamos a ir identificando estos elementos, qué sé yo. Yo les pregunto entonces, chiquillos, ¿qué es lo que se acuerdan de ustedes que estuvimos viendo en las últimas clases del género dramático? Cuando yo les digo la palabra drama, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? ¿Cuáles son los conceptos principales que reconocen, que se acuerdan? La tragedia. Sí, la tragedia. ¿Qué más? ¿Qué más, chiquillos? ¿Qué es una obra dramática? ¿Qué es una obra teatral? Obra teatral es como un ¿cómo decirlo? Es como una película, por así Una decirlo. representación. Es como una película que se puede ver en vivo y en directo Perfecto. con personas que actúan, Claro. se disfrazan, tienen un escenario, Sí, tiene actos. sí, sí, bien. Gracias, Javier. ¿Qué más? ¿Alguien me estaba opinando por ahí? Una obra de teatro. Sí. Todo lo que ustedes me dijeron están súper bien. Efectivamente, cuando nosotros analizamos una obra y el género dramático en sí, tomamos en estos dos elementos como base. La obra teatral, que es lo que nosotros observamos, que es lo que Javier decía, esto de la representación de acontecimientos, ya sea en una película, en una serie, en una comedia. Y por otro lado tenemos la parte escrita, que es lo que cada uno de los personajes tiene que aprender y tiene que representar y tiene que llevar una representación, ¿cierto? Nosotros hoy día vamos a identificar que efectivamente en el género dramático vamos a ver el desarrollo de un conflicto. Yo les pregunto a ustedes, chiquillos, en una poesía vemos el desarrollo de un conflicto. ¿Cómo? En una poesía vemos el desarrollo de un conflicto, vemos un problema. No, pues verdad. No. En la poesía, en la poesía solamente se expresa sentimientos. Claro, cuando nosotros estuvimos viendo la poesía, nosotros vimos que la característica principal de ella era esta expresión de emociones y sentimientos, dar a conocer las emociones y sentimientos. Pues bien, en el género dramático, vamos a ver, en comparación con el género lírico, que se desarrolla un conflicto, se desarrolla un problema. Y este problema se va a desarrollar a través y intermedio y por medio de diálogos, ¿ya? Que es la característica principal del género dramático, chiquillo. Que toda esta obra se va a desarrollar a partir de los diálogos. ¿Y por qué es tan importante que haya diálogos en una obra, chiquillos? ¿Por qué va a ser tan importante que haya diálogos en una obra dramática o una obra teatral? ¿Para comunicarse? Claro, claro. Y si yo te pregunto, si estamos hablando de esta forma de comunicarse de los diálogos, ¿será necesaria la presencia de un narrador dentro de una obra dramática o dentro de una obra teatral? Sí. ¿Sí? ¿Qué opina el resto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Sí, es necesario, es efectivamente fundamental la presencia de un narrador dentro de una obra dramática. No, no hay narradores, si no me equivoco. Pues claro, algunas veces es necesario porque con el telón dice esto ocurre en esta época, estos son los personajes, Claro, este era no sé qué, no sé cuántos, y luego se abre el telón y ahí empieza la historia a contarse, claro. con diálogos y acciones. Bueno, efectivamente, chiquillo, cuando nosotros nos vemos enfrentados a esta obra dramática, como bien me dijo Javier, no va a ser necesaria la presencia de un narrador, porque el narrador es este ser ficticio creado por el
autor que va a dar a conocer los hechos y acontecimientos dentro de una obra narrativa. En la obra dramática no necesitamos de narrador porque como van a ser los personajes quienes van a dar vida a los acontecimientos y a los hechos, no necesitamos a nadie que nos vaya diciendo qué es lo que hace cada personaje, sino que cada personaje va a ir desarrollando la propia historia a partir y a lo largo de toda la obra. ¿Ya? Entonces la presencia del narrador dentro del género dramático no es necesaria. Ahora, efectivamente hay una voz en off, ¿verdad? Esta voz que aparece que nosotros no la vemos, que hace este juego de narrador, entre comillas, y que nos va a relatar a nosotros cómo se ambienta, cómo se desarrolla, dónde o cuándo se desarrolla la obra muchas veces, pero si esta voz no existiese, la obra va a ocurrir perfectamente y normalmente. Tampoco es como que sea un requisito que exista este personaje, ya este narrador. Entonces hoy día, y sabiendo eso, chiquillos, hoy día nos vamos a ver la estructura interna del género dramático, ¿ya? Esta estructura que tiene que ver con cómo se desarrolla la obra dramática como columna vertebral, como base para que toda la obra sea propuesta y sea llevada al escenario. Primero tienen que saber que este género, como bien me dijeron ustedes, está escrito para ser representado frente a un público, frente a determinadas personas, y está escrito en forma de verso prosa, siempre sabiendo que la principal es que está escrito en forma de diálogo. ¿Ya? Por otro lado, como habíamos visto, es que estas obras no necesitan y no tienen un narrador, ya que son los propios personajes que a través de los diálogos van a desarrollar estos hechos y estos acontecimientos y sus hitos y las situaciones. Por lo tanto, la presencia del narrador aquí no es indispensable y no es necesaria. ¿Ya? Dentro de la estructura interna, chiquillos, de la obra dramática, vamos a encontrarnos con este escenario. Por un lado tenemos la acción dramática. Por otro lado tenemos la presentación, el desarrollo y el desenlace. Y en el desarrollo nos vamos a encontrar con el clímax. A veces alguien sabe qué es el clímax dentro de una obra. Porque El clímax era como cuando se solucionaba el problema o cuando estaba, ay, no sé, mm, creo que era así, como que en el clímax se solucionaba el problema o se generaba el problema. eso es. Una de dos, no me acuerdo cuál es. Sí, efectivamente, Javier. El clímax es el momento de máxima tensión dentro de una obra. Es un momento en que tú estás viendo una película y te decís como, ¡ay, qué va a pasar ahora! Se va a morir, va a vivir, lo va a encontrar el bueno, lo va a encontrar el malo, y como que estás así como comiéndote las uñas, mordiendo las uñas para saber qué va a pasar. Ese es el clímax, ¿ya? Y la acción dramática tiene que ver con todo este, le llamo yo este entramado, todo este desarrollo de secuencias de acciones que van a permitir que la obra se lleve a cabo, que van a permitir que la obra se desarrolle, ¿ya? Vamos a ver aquí la interacción entre los personajes, vamos a ver el desarrollo de un conflicto, vamos a ver la solución de este conflicto, gana el personaje principal, el protagonista, gana el antagonista, eso es lo que vamos a ver y vamos a ir identificando. Y el conflicto dramático tiene que ver con esta lucha, con esta pelea entre estas dos fuerzas que se pueden oponer, ¿ya? Pueden ser temas como por ejemplo el amor, la guerra, la venganza, o puede ser un conflicto con uno mismo también. O sea, no sé, estoy teniendo un conflicto con una película de drogas. Y el conflicto es que es un drogadicto y que su conflicto es propio porque es una adicción que tiene y está peleando contra eso mismo. ¿Ya? Entonces también existen estos conflictos que no necesariamente pueden ser con otra persona, sino que también consigo mismo, o pueden ser estas malas costumbres que tenga que es un ladrón, o que tenga estas adicciones como el alcohol, como las drogas, etc. ¿Ya? Y dentro del género narrativo, chiquillos, ¿ustedes se acuerdan que teníamos estas tres instancias? A ver si se acuerdan cuáles eran y cuál era la característica. En el género narrativo, ¿cuáles eran estas tres instancias narrativas? En el género narrativo, ¿cuáles eran? A ver si se acuerdan, muchachos. ¿Cómo era la pregunta, En profe? el género narrativo habían tres instancias.
Y habían 3 momentos que nosotros íbamos desarrollando. ¿Cuáles eran esos 3 momentos dentro del género narrativo? El desarrollo. Ya, teníamos primero El inicio, perfecto. el desarrollo y el final. Eso es, ven que sería más fácil. La pregunta se veía más complicada. Eso, pues, chiquillos. Teníamos un inicio, un desarrollo, un cierre y un final. En el género dramático no se queda atrás con eso. Todo tiene que presentar un conflicto, todo tiene que presentar, todo en todos lados tenemos que ver qué función van a cumplir las personas. Pues bien, pues en el género dramático tenemos la presentación del conflicto, que es la primera parte. ¿Ya? Aquí se van a presentar estas fuerzas. ¿Quién va a ser el protagonista? ¿Quién va a ser el bueno, el malo de la película? ¿Quién va a tener un mayor o menor grado de participación dentro de la historia? ¿Va a ser el rival? ¿Va a ser el que me va a llevar, el que me va a ayudar? Etcétera. ¿Ya? En esta parte usualmente se van a encontrar la mayoría de las veces el protagonista con el antagonista, el que se opone a la fuerza principal, qué sé yo. Bueno, después tenemos el desarrollo del conflicto, que aquí nos vamos a encontrar con este momento de máxima tensión, donde estas dos cosas se van a ver enfrentadas y vamos a ver esta pelea entre ellas. Es un momento de tensión y de presión psicológica que envuelve a quien también la está viendo, porque nos vemos enfrentados a estos nervios de qué va a pasar, de si va a ganar, va a perder. Y en el desarrollo del conflicto vemos eso, cómo el conflicto se va a ir desarmando o se va armando, ¿ya? Para que finalmente terminemos en este desenlace, qué va a ser si el conflicto se resolvió, si salió victorioso el protagonista, si salió victorioso el antagonista, si alcanzó la meta que se propuso desde un comienzo, etc. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillos, lo que vamos a ver? ¿Algo muy distinto a lo que ustedes conocían? Señorita, bien que no está silenciado y estoy haciendo un ruido extraño. Ahí sí. Ahora sí, chiquillos, ¿se entiende lo que vamos a ver? ¿Lo que vamos a exponer? ¿Sí? Ahora, chiquillos, vamos a ver algunos elementos dentro de este género dramático, y estos elementos de la parte interna tienen que ver, por ejemplo, con los personajes, que es lo mismo y en la misma clasificación que nos encontramos en el género narrativo. Los personajes, según la importancia, los vamos a clasificar en personaje principal o secundario, y el personaje principal no muchas veces tiene que ser protagonista, sino que también puede ser antagonista. Pregunto yo ahora, que ustedes conozcan películas o series donde el personaje principal era antagonista, donde el personaje principal era el malo. ¿Qué películas conocen, por ejemplo? El Joker. El Joker, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra película conocen donde el personaje principal era el malo? Y toda la película fue el malo, pero fue el principal. ¿Shrek? Si no, la película no se ¿El desarrolló. Guasón? ¿Es Shrek? Es que Shrek no era malo. Dentro de Es que, todo. sí, es que como dijo el profesor de historia, Uh-huh. él ya había devuelto a Fiona y luego no se preocupa tanto por ella, pero luego recuerda sus sentimientos y va por ella. Claro, pero efectivamente, pero Shrek no pasa a ser un antagonista. Claro, no pasa a ser un antagonista. Es más como un antihéroe. Claro. Porque podrían decir que la Claro. película de Deadpool es un villano, pero en realidad es un antihéroe. Es un antihéroe, sí. Antihéroe y villano no es lo mismo. No, no. era antihéroe. Pero efectivamente, ahora les pregunto si en qué películas que ustedes hayan visto podemos ver el villano como personaje principal. El Grinch. Sí. Pero sí. ¿Qué otra más? Ay, ¿cómo se llama la de que hizo la Angelina Jolie, que tenía estos cachos grandes? Que era de la Cenicienta, parece, ¿no? Maléfica. Maléfica. Ahí está. Protagonista, personaje principal. ¿Ya? Y, o sea, claro, finalmente después ella como que tiene ahí como un conflicto entre seguir siendo mala, qué sé yo, pero era un personaje principal y se oponía a las fuerzas, a las buenas fuerzas, ¿ya?
Entonces, eh, bueno, Guasón o Joker, como ustedes lo quieren llamar, mm, es un ejemplo, pero súper clásico de lo que ocurre aquí dentro de las fuerzas antagonistas. El Guasón y el Joker se ponen todo el rato a una fuerza natural, una fuerza como de normalidad de la gente, ¿ya? Y sin él, la historia y su película no avanza. Ahí tenemos un claro personaje principal. Entonces, chiquillos, para que ustedes se den cuenta que dentro de los personajes no necesariamente vamos a tener un personaje principal que va a ser siempre el bueno. Vamos a tener personajes principales que también van a poder ser los malos y no por eso se les va a quitar protagonismo. El ambiente, por otro lado, chiquillos, que lo vamos a subdividir en dos después, tiene que ver con toda la parte física y de tiempo. Dónde se desarrolla la obra y cuándo lo vemos. Cuando tenemos una obra dramática, lo vemos escrito arriba como una breve descripción. La obra se desarrolla en la playa, en un lugar con islas paradisíacas, con un sol incandescente, qué sé yo, ¿ya? En el año 1742. ¿Ya? Entonces, el ambiente nosotros lo vamos a dividir en estas dos cosas, muy distintas. Por un lado tenemos el espacio y por otro lado el tiempo. Y el espacio tiene que ver con todo lo físico, con todo lo que vemos, con toda la geografía, con todos los elementos que me ayudan a que esta obra se pueda desarrollar en la parte visual. Y que además la vemos identificada arriba, siempre sobre cada escena, sobre cada cuadro, vemos las características. Y el tiempo, por otro lado, tiene que ver con este orden o cronológico de los acontecimientos o esta ayuda de que de repente, cuando ustedes han visto películas, como que el personaje se queda como paralizado y empieza a recordar hechos del pasado o empieza a crear hechos del futuro. ¿Ya? Entonces este juego dentro del tiempo es súper entretenido porque el personaje como que empieza a plantearse distintas hechos y acontecimientos y lo hace mucho más llamativo. Entonces dentro del ambiente nos vamos a encontrar con el tiempo y el espacio. ¿Sí, chiquillos? ¿Bien? Y por último, muchachos, vamos a tener este lenguaje dramático, ya que es la forma en que estos personajes van a poder desarrollar estos hechos y estos acontecimientos. Y puede ser de 4 maneras distintas. Sabemos que los diálogos es parte fundamental y predominante dentro de una obra dramática y sin esa escritura la obra dramática no va a poder ser llevada a cabo. Y es este ir y venir de cosas, es esto decir algo y que el otro me responda y después yo ponerme en el espacio del otro, ¿verdad? De responder y preguntar. Este juego de roles, ¿verdad? Donde primero tú preguntas, después yo respondo, después yo pregunto y el otro me responde. Los monólogos, mono significa uno y logo significa diálogo o hablar. Entonces los monólogos tienen este discurso de un personaje que se encuentra solo en una escena y, o cree que está solo y comienza a dar a conocer sus pensamientos más íntimos, ¿ya? De repente cuando ustedes ven las teleseries sobre todo pasa, que de repente como que está todo pasando ahí atrás y el personaje está así como, sí, y en este momento tengo mucha hambre, me comería una vaca, entonces lo mejor que puedo hacer es terminar de conversar, luego, crear mis cosas, irme. Entonces empieza con el personaje a conversar solo. Por otro lado, tenemos una parte importante dentro de este lenguaje dramático, chicos, que son las acotaciones. ¿Y qué son las acotaciones? Las acotaciones ustedes y nosotros las vamos a encontrar delante de un diálogo y son indicaciones que me va a dar el dramaturgo, que es quien escribe la obra, para que el actor las desarrolle y las realice. Pueden ser cambios de escena, cambios de acto, cambios de escenografía, pensamientos, gestos. Por ejemplo, entre paréntesis y concursivo, porque siempre aparecen entre paréntesis antes del diálogo y aparecen en otra letra. Por otra letra, aparecen en cursivo, aparecen en negrita, qué sé yo. Con las manos en la cara llorando. Y el personaje luego comienza a decir su diálogo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el actor? Entrar con las manos en la cara y llorar. Y luego decir su diálogo. Esas son las acotaciones, son las indicaciones que le van a dar a los personajes para que desarrollen su diálogo. Y por último, tenemos en la parte donde un personaje se va a dirigir de forma reservada al integrante de la escena o al público y no tiene que escucharse por el resto de los personajes. ¿Ya? Esas son las 4 formas del lenguaje dramático.
¿Sí, chiquillos? Entonces, como nosotros pudimos ver, dentro de la estructura interna de la obra dramática, nosotros vamos a poder identificar cómo esta obra va a desarrollarse de acuerdo a los distintos momentos y las distintas instancias. Nos vamos a encontrar con el desarrollo de un conflicto, el desarrollo de un problema, y finalmente vamos a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla esta obra. Ahora también tenemos que tener muy claro que los personajes, según su grado de participación dentro de la historia, los vamos a poder identificar y clasificar. Y también tenemos que tener súper claro que toda la obra se va a desarrollar en un ambiente. Toda la obra se va a desarrollar en un espacio físico, en un espacio que tiene que estar con la ambientación correspondiente a cómo se desarrollan los acontecimientos y los hechos dentro de una obra. ¿Sí? ¿Estamos claros, chiquillos? Sí. Sí. Súper. Sí. Actividad de ahora entonces, muchachos. Actividad de esta semana. Ya nosotros habiendo identificado esta estructura y estas instancias de la obra dramática, ustedes van a escoger ahora o una telenovela, o una serie, o una película, y me van a identificar todas estas partes de la instancia dramática que acabamos de estudiar. Nombre de la opción, nombre de lo que ustedes van a escoger. O van a escoger alguna película, alguna serie, alguna telenovela, qué sé yo. Señorita, voy a hacer verdades ocultas. Perfecto. Hace verdades ocultas. ¿Cuál es tu personaje principal? ¿O cuál es el personaje o los personajes principales? Después, ¿cuál es la presentación de conflicto? ¿Cómo nace? Sí. Donde dice el nombre de tu opción, tengo que poner el título, ¿cierto? Claro, sí. Ah, ya. A eso me refiero. Entonces eso, me van a identificar el personaje principal, me van a identificar el conflicto, cómo se desarrolla el conflicto, me van a identificar cómo se termina este conflicto. Ya, por ejemplo, verdades ocultas todavía no termina, entonces no me van a poner ahí, y ojalá no pongan ese ejemplo ni en una teleserie, porque no sabe si es que no termina todavía, inconclusa. No, pues la idea es que ustedes me vayan identificando las características de esta obra, ¿ya? Como ustedes quieran, perdón, hacerlo. Quieren hacer una película, quieren hacer una serie, pero sí tienen que demostrarme un final. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes van a tomar una serie, les recomiendo que tomen un capítulo de la serie. ¿Ya? Por ejemplo, señorita, voy a hacer Grey's Anatomy. Ok, toma Grey's Anatomy, tú me indicas, porque de repente los personajes de Grey's Anatomy, no siempre Grey's es el personaje principal, sino que de repente cambia. Estoy hablando de una serie de doctores. Entonces, de acuerdo al capítulo, perfecto, le pones el nombre de tu capítulo ahí, quién es el personaje principal de ese capítulo, cuál es el conflicto que se desarrolló en ese capítulo. Primero, cuál fue la presentación, llegó un paciente quemado de un edificio que se cayó en la ciudad. Perfecto. ¿Cuál es el desarrollo del conflicto? El paciente era una mujer, estaba embarazada y estaba con síntomas de pérdida. Perfecto. ¿Cuál es el desenlace? La mujer finalmente tuvo un embarazo, un parto prematuro y el bebé nació de 22 semanas. ¿Ya? Y después la descripción. ¿Cómo se desarrolló? Y ahí ser más detallados qué es lo que se desarrolló dentro de ese capítulo. Si ustedes quieren hacerlo como una serie. Si ustedes quieren hacerlo como una película, perfecto, lo hacen como una película. Ustedes toman la opción y el ejemplo que ustedes quieran. Pero aquí lo importante es que ustedes vayan identificando cada una de estas instancias de esta obra dramática, cómo se desarrolla y qué es lo principal dentro de ese capítulo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí. Sí, yo sí lo entendí. ¿Lo va a mandar por correo? Sí. Voy a mandarles esta actividad por correo electrónico. Voy a